¿Qué tal, familia? ¿Qué hacer con nuestro pecado? Esa es una de las preguntas más difíciles que podemos intentar contestar en esta vida. Nuestro pecado produce en nosotros dolor, vergüenza y un sentido muy profundo de culpa. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, hay técnicas que pudiéramos intentar, hay filosofías que podríamos seguir, pero la verdad es que si somos honestos, al final del día vamos a concluir que, humanamente hablando, no hay nada que podamos hacer al respecto. Este domingo, al continuar con nuestra serie de sermones basados en el libro del profeta Zacarías, vamos a ver por segunda ocasión la primera visión del profeta. Vamos a estar viendo los versos del capítulo 1, los versos del 7 al 17. Pero muy particularmente, este domingo vamos a enfocarnos en el personaje que el profeta llama el ángel de Jehová. Por otras partes de las escrituras, sabemos que cuando la Biblia utiliza el término el ángel de Jehová, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Es importante para nosotros entender esto. No solamente se trata de un concepto teológico que va a enriquecer nuestra mente, sino al analizar esta visión, al ver lo que el ángel de Jehová está haciendo, vamos a concluir que la respuesta a la pregunta ¿qué hacer con nuestro pecado? La encontramos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él puede resolver este problema del pecado. Vamos a darnos cuenta en este texto, en este pasaje, que el Señor tiene el poder para restaurarnos, tiene el deseo para restaurarnos. Pero personalmente pienso yo, más importante para nosotros en esta ocasión, tiene la experiencia para restaurarnos. Recordemos que este libro fue escrito alrededor del año 520 antes de la encarnación. Casi 6 siglos antes de que el Señor naciera, antes de que Él tomara la forma humana, la naturaleza humana sin el pecado, antes de que esto sucediera, el Señor lo vemos haciendo exactamente lo mismo que lo vimos haciendo durante su ministerio aquí en la tierra. Antes de que Él se encarnara, el Señor está intercediendo por su pueblo, está con su pueblo y está de una manera efectiva obrando la restauración de los suyos. Pero esto está sucediendo muchísimo antes. Entonces, antes de la encarnación. Entonces podemos concluir, Él tiene la experiencia, no solamente tiene el poder para hacerlo, no solamente tiene el deseo para hacerlo, sino es algo que Él está haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, su ministerio no inició con su encarnación, ni siquiera inició en ese año del 520, cuando el profeta escribió esta visión, sino que la Biblia nos dice que las 3 personas de la Trinidad han tenido un acuerdo para restaurar a su pueblo. Y este acuerdo lo establecieron muchísimo antes de que el profeta Zacarías escribiera su libro, su profecía. De hecho, lo establecieron antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Antes de que el mismo tiempo iniciara, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entraron en este acuerdo para restaurar a su pueblo. Dios el Padre elige a los que van a ser restaurados, a los que van a ser redimidos. Dios el Hijo obra esa redención. Él trabaja por sus méritos, establece las condiciones legales, el fundamento legal, para que esa restauración se pueda llevar a cabo. Y Dios el Espíritu Santo aplica esa obra de redención a los corazones de los que han sido elegidos. Entonces es toda la Trinidad quien está involucrada en nuestra redención. Y no es algo que haya sucedido hace 20 siglos, no es algo que empezó hace 25 siglos, es algo que empezó desde antes de que el tiempo mismo iniciara. Entonces podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar que Él tiene el poder para hacerlo, que Él tiene el deseo para hacerlo, pero que es algo que Él ha planeado desde muchísimo antes de que todo esto iniciara. Tiene la experiencia para hacerlo. Entonces podemos confiar en Él. En humildad, en arrepentimiento, podemos acercarnos, pedirle perdón y sabemos que Él de manera efectiva nos va a redimir, que nos va a adoptar en su familia. Aún, hermanos, la capacidad
el deseo para arrepentirnos, la humildad necesaria, el arrepentimiento necesario para aproximarnos a Él y creer que Él puede hacer todo esto, aún eso es obra de nuestro Dios. Es la primera indicación que Dios, el Espíritu Santo, ya está aplicando los méritos de Jesucristo a nuestro corazón. Y podemos confiar que Él lo va a hacer. Y no solamente podemos confiar que Él lo va a hacer, que Él nos va a redimir, que Él va a tratar con nuestra culpa, con nuestro dolor, con nuestra vergüenza de una manera efectiva. Podemos confiar en eso. Y no solamente se trata de confiar de una manera teórica. El Señor produce en nosotros fruto de ese arrepentimiento. Nos da un deseo más grande de adorarlo. Nos da un deseo más grande de conocerlo. Entonces podemos concluir esto. Nuestra actitud hacia el servicio de adoración el domingo en la mañana, nuestra actitud hacia las opciones que tenemos para estudiar su palabra, nos muestran qué tanto el Señor nos ha cambiado, qué tanto hemos confiado en Él. Todos los domingos nos vemos en nuestro edificio para juntos como congregación adorar al Señor. En nuestra iglesia tenemos diferentes opciones para que también juntos podamos aprender más de su palabra. Tenemos diferentes grupos, los cuales varían dependiendo del nivel de compromiso que se requiere para participar en tales grupos. Tenemos unos grupos, no se requiere mucho compromiso, son grupos de discusión. Tenemos otro tipo de grupos en los cuales se requiere un poquito más de compromiso, les llamamos grupos de estudio. Y después tenemos lo que llamamos comunidades pequeñas, las cuales requieren un compromiso más grande de aquellos que quieran participar en ellas. Hay diferentes niveles, hay diferentes opciones dependiendo de en dónde se encuentre usted en esta vida, las condiciones de su familia, de su trabajo, lo que esté pasando en su vida. Hay diferentes opciones para que juntos podamos aprender sobre nuestro Señor. Y todos los domingos nos vemos aquí para adorar a nuestro Señor y juntos también tenemos opciones para servirle. Podemos utilizar entonces, hermanos, nuestra actitud hacia la adoración y hacia el estudio de la palabra como una manera para saber qué tanto nuestro Dios nos ha cambiado. Confiemos en Él, confiemos que Él tiene el poder, confiemos que Él tiene el deseo, confiemos que Él tiene la experiencia para resolver nuestro problema del pecado, para contestar esa pregunta que humanamente hablando es imposible hacerlo. Si tiene cualquier duda sobre el sermón, si tiene cualquier pregunta sobre el servicio de oración, sobre nuestros grupos de estudio, por favor, con toda confianza, envíenme un correo electrónico. Me va a dar mucho gusto poder contestar sus preguntas y trabajar juntos hacia una mejor adoración al Señor, hacia un conocimiento más profundo de su palabra. Que el Señor les bendiga. Espero que esta pequeña introducción haya sido de ayuda. Si Dios permite, nos vemos este domingo. Gracias y bendiciones.